Hola amigos y amigas, somos Rubén y Claudia de Masaya Adventures Channel y esta vez te presentamos el pueblo de Begur, uno de los principales destinos turísticos de la Costa Brava española. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñanos hasta el final. Para llegar al pueblo y hacerlo en tu vehículo particular, lo mejor es encontrar unas zonas de aparcamiento como estas que tenemos justamente detrás y que puedes encontrar distribuidas a lo largo de todo el pueblo. Sin embargo, conviene aclarar que existen fuertes restricciones de acampada o incluso de aparcamiento de vehículos como autocaravanas o similares en toda la población. Ya desde la propia entrada del pueblo comienzas a tener unas magníficas vistas. Ya empezando desde un lugar de reciente inauguración que es el Parque de la Arboreda, que fue inaugurado, de acuerdo a los datos que hay, en el año 2005. Y ya desde los inicios del pueblo llegas rápidamente al casco histórico, donde empiezas a encontrar edificios bastante pintorescos y con un indudable valor histórico. Existen diversas curiosidades como esta, a medida que vas haciendo el recorrido por el pueblo. Y ya nos encontramos en la plaza de la iglesia, lugar donde, como dice el nombre, está la iglesia del pueblo. Lugar donde también ya se ve algún edificio modernista y algún palacete de la época de los indianos, famosos personajes que hicieron riqueza en sus viajes en las Américas. Ven, cariño. Estamos en Begur, por cierto. Ven, vamos por aquí. Esto es. En el edificio se ve una combinación que parece bóvedas de nervios de estilo gótico, mezcladas con algunas obras que parecen de estilo ya barroco, de una posible reforma posterior. Lamentablemente, la iglesia de Begur se encontraba bastante oscura y en ese sentido, en materia de vídeo, no se va a ver muy bien lo que es el templo en sí. Pero tenemos material fotográfico bastante interesante en Instagram en el que les voy a enseñar la iglesia que se va a ver con lujo de detalles. No te lo pierdas. Con numerosos rincones como este, en los que algunos eran observatorios de la vida social en el pueblo. Y aquí tenemos algunas de las antiguas torres de guardia que solía haber en estos pueblos en la época de la piratería mediterránea. Este tipo de torres de defensa son habituales en cualquier pueblo de la costa mediterránea en esta parte de Europa. No se puede.
puede entrar, chicos y chicas. Qué pena. El atractivo de Begur en sí se encuentra en el recorrido por sus calles históricas y en parte monumentales, con unas vistas increíbles que tiene el pueblo desde los paseos que se hacen desde las alturas. Aquí vemos, por ejemplo, las playas de Pals y las Islas Medas en el fondo, que son un lugar típico de la práctica del submarinismo y el snorkel en estas zonas, con ermitas históricas como esta que tenemos en la Plaza de San Ramón. Estoy viendo algo. Con unas vistas espectaculares de toda la zona. El trayecto que les vamos a proponer empieza con las alturas del Castillo de Begur, importante mirador que te da una gran vista panorámica no solamente del pueblo sino también de los alrededores. Después iremos bajando para planear la comida, para después terminar de hacer el recorrido y el paseo por los principales palacios indianos de la población. Y de playa. El Castillo de Begur es la fortaleza predominante que había en el pueblo y que fue destruida tanto en la Guerra Civil Catalana como especialmente durante las guerras napoleónicas en las que los ejércitos franceses invadieron la península ibérica. En la actualidad no es más que un simple mirador de toda la comarca con increíbles vistas. Ahora les llevamos arriba hasta para verlo. Ay. Mira por ahí. Se trata de un lugar documentado desde principios del siglo XI. Mira por ahí. Donde efectivamente se ha convertido en un excelente mirador con magníficas vistas del pueblo. Donde se tiene prácticamente una vista de 360 grados del pueblo y la comarca circundante, en la que se puede apreciar lugares como torres defensivas que todavía existían en dirección a la costa y algunas de las playas circundantes de la población antes de llegar a la zona de Pals, donde tenemos un perfecto dominio del pueblo y donde destaca, por supuesto, la iglesia, que solía ser el edificio más alto en las poblaciones de época medieval como esta. Y ahí se puede apreciar las distintas zonas de parking, la entrada del pueblo. Aquí tenemos otra zona de parking. Las zonas de Torroella de Montgrí, Pals, las Islas Medas más al fondo y así sucesivamente. ¿Qué hay aquí? Por aquí abajo hay como una especie de rotura. Sí, bueno, es que el castillo está completamente en ruinas. Pero mira, ahí hay otro. No, eso es una torre de defensa de piratas. ¡Hala! Pero sí, todas las personas que están aquí en este sitio tienen cada día una piscina enorme. Mirad. Sí, bueno, pero eso ya es de época moderna y ahí está una de las playas que vamos a ir a ver más adelante. Anda esto. ¡Wow! ¡Qué mola! Se ve lindo. No nada mal. Gíralo. A ver qué vamos a comer. El pueblo cuenta con una interesante oferta gastronómica y hotelera. Concretamente la gastronómica está adaptada a casi todos los gustos y bolsillos e incluso tiene algunos sabores y gustos de porte internacional.
A lo largo de nuestro recorrido iremos visitando distintos palacios y casonas que pertenecieron en muchas ocasiones a diferentes familias de indianos, personajes famosos que hicieron riqueza en lo que se llamaba hacer las Américas. El pueblo tuvo una época muy importante dentro de la industria del corcho desarrollada en esta zona, en pueblos vecinos como por ejemplo fue también Calella de Palafruyel, del cual también tenemos un vídeo del que te dejaré un enlace para que lo puedas observar. Este es uno de los pueblos cercanos a estos lugares donde esta industria jugó un papel muy importante junto con la industria de marina mercante que se desarrolló en los primeros tiempos de esta industria. De dicha época existen diversos vestigios alrededor del pueblo, en los cuales incluso existieron plazas dedicadas al comercio y elaboración de este material. Estamos hablando de un lugar que puede tener fincas y propiedades a precios prohibitivos, como pueden ver aquí un poco a simple vista. Chicos, ¿les puedo decir la que a mí me gusta? Tiendas de porte bohemio, con interesantes decoraciones, las vas encontrando a medida que te vas perdiendo por las distintas calles del pueblo, que ofrece diversas opciones, más allá del simple sol y playa, que suele ser lo más conocido de este lugar. Sin embargo, el pueblo no solamente tiene una oferta típica de sol y playa, sino que ha ido desarrollando una red de senderismo con diversos itinerarios propuestos, entre los que se encuentra inclusive partes del camino de ronda, y que puedes realizarlo desde diversos puntos de la población. Como ven, existe toda una red de senderos que te comunican con algunas de las principales calas y playas que existen. Incluso se puede llegar a Tamariu a través del camino antiguo de Satuna, que sale desde Begur. Sin embargo, si vienes en los meses de julio y agosto, que es temporada alta, te vas a encontrar con este panorama al venir a las playas de la población, por lo que te puede ser bastante difícil. Pero la buena noticia es que existen gran número de calas y playas alrededor de la población de Begur que puedes visitar. Nosotros te vamos a intentar llevar a aquella de la cual sale incluso una embarcación de recreo. Sobre yo he tenido la segunda oportunidad que no... Sí.
está. No, Hasta aquí, ¿eh? Sí. las de ella no Mira. tienen tanta. Esos son, ¿ves? Antiguos embarcaderos. ¡Hala! Esa es una típica barca de aquí, ¿ves? De vela latina, pero recordar que se llaman. Hay varias así. ¿Qué tal se siente? Y mientras tanto, también les vamos enseñando algunas de las opciones de senderos que existen en este lugar. Tú sigues caminando como si nada. Y en general, como pueden comprobar, pues las opciones que ofrece Bagur para hacer turismo, especialmente familiar, es bastante amplia. Paisajes, rutas de senderos infinitas, casi todas las opciones que te puedas imaginar, paseos en barca, en fin, prácticamente es bastante diverso, aparte del famoso turismo de sol y playa, en el que tienes prácticamente una cantidad interminable de calas en este lugar. Dentro de las opciones que hay disponibles aquí, que les vamos a enseñar, vamos con la playa fonda.
Elle est bleue. On va dire que... Bleu. Y entre otras opciones tenemos la opción de la cala Aigua Blava, en donde podemos apreciar el antiguo sistema de embarcadero que se tenía desde la puerta de casa. Papá, está prohibido. No puedes. Con aguas prácticamente limpias y cristalinas que permiten la práctica de deportes acuáticos. Y bien, y esto ha sido todo sobre Bagur y las zonas de alrededores. Si te gusta este video, por favor, Dale like, suscríbete y déjanos likes para otro video. Adiós.